esta terminología está mucho en discusión, o sea, este nombre, digamos, del título, ¿no? Porque en algunos libros no los encuentras así, y en muchos colegas, muchos cirujanos, muchos médicos no manejan tampoco el diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? Entonces, quirúrgico estamos hablando, ¿no? Porque hay muchos casos de abdomen agudo, ginecológico, médico, ¿no? Entonces, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal para nosotros, ¿no? Porque esto es lo más grande que puedes encontrar y de ahí tú vas a hacer descarte de lo que tú quieres. Porque puedes tener un abdomen agudo quirúrgico, digamos, sin una causa muy clara, una causa muy aparente, y puedes descartar que tenga, por ejemplo, una apendicitis complicada, que tenga una diverticulitis complicada, que sea una úlcera perforada o más cosas. Entonces tú tienes ahí un chance de varias opciones quirúrgicas, pero sabes que si pones este diagnóstico tienes que operar a tu paciente. O sea, no es que vas a poner abdomen quirúrgico, no, lo voy a observar, o que de repente le voy a hacer una tomografía o un estudio más, o no, nada, o sea, no tendría ningún sentido. El diagnóstico este es para saber y ya confirmar que va a entrar a la sala tu paciente y vas a ver lo que vas a encontrar, y de repente el diagnóstico postoperatorio va a variar, no va a ser el mismo que tu diagnóstico preoperatorio, ¿no? Pero entonces, esto es lo que nosotros manejamos en la actualidad. Entonces, muchos médicos hablan de esto, los internos, los residentes, hay mucha gente que yo conozco que escucha y que dice esto. ¿Qué tiene el paciente? Le preguntas, tiene un síndrome doloroso abdominal, te responde, y eso no sirve. ¿Ya? O sea, no quiero escuchar a ustedes que digan eso, porque eso es muy vago, es muy superficial, ¿ya? Porque tú puedes tener un cólico menstrual, puedes tener una intoxicación alimentaria, puedes tener una disentería, puedes tener lo que sea, y puedes tener un dolor abdominal. Entonces, eso no es para nosotros, ¿ya? O sea, no, para terminología médica no sirve. Ya es demasiado extenso y no te ayuda, al menos en cirugía, como les dije. Nosotros tenemos que ir más al grano, ¿no? Y de frente a lo que vamos a tratar de manejar, que es que el paciente se va a operar, entonces no podemos estar perdiendo tiempo en estos casos, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay muchos cuadros de abdomen agudo médico. Ahorita vamos a hablar de lo médico, ¿no? Porque, como les comentaba, en algunos hospitales, paciente que llega con dolor abdominal no va a cirugía de frente, va al consultorio de medicina, y eso debería ser lo correcto, mejor, ¿ya? Porque si va a llegar un paciente al consultorio de cirugía de emergencia, es porque tú ya estás sospechando que vas a entrar a la sala con tu paciente. O sea, sí, de 10 pacientes que llegan con dolor abdominal, probablemente 7 van a operarse, ¿no? Entonces, los otros hay que observarlos, pero cuando te llega mucho paciente, entonces tú puedes tener muchas de estas cosas que te pueden simular un abdomen agudo, ¿no? Entonces vas a perder tiempo, nosotros vamos a perder tiempo en cirugía hasta detectar o diagnosticar algo que no va a ser para nuestra especialidad. Entonces, hay centros que todo dolor abdominal va primero a medicina y luego recién hacen la interconsulta cirugía, que debería ser lo correcto. Bueno, entonces tienes muchas causas, ¿no? Patologías gastroduodenal, a la cabeza gastritis, enfermedad úlcero-péptica. Es muy frecuente pacientes que tienen alta sospecha de colecistitis, pero de repente es una sola gastritis, ¿no? Entonces ya no vas a hacer más diagnósticos, no vas a tener que esperar a tu paciente o decir, no, de repente te vas a operar, no. La clínica puede ser muy similar. Patología intestinal, muchas, ¿no? Puede ser colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, colitis, que inicialmente es manejo médico. En algún momento pueden tornarse quirúrgicos, pero inicialmente son médicos. Megacolon tóxico, diverticulitis, tuberculosis y más. En la parte hepática, hepatitis, igualito, muy frecuente, ¿no? Diagnóstico diferencial de coledocolitiasis o colecistitis es que tengo una hepatitis, ¿ya? Patología pancreática, pancreatitis aguda crónica, porque inicialmente es manejo médico, no es que la pancreatitis se va a operar, no se opera la pancreatitis, ¿ya? Después, en la parte del mesenterio, paniculitis, mesenteritis, ¿no? O hay pacientes que te hacen episodios repetitivos de dolor abdominal cólicos, y puede ser porque tengan un mesenterio muy retráctil y les causa dolor ese tipo de pacientes. Y en afecciones de la pared, hematomas, infecciones, traumatismos también. O sea, tú tienes otra causa que te puede simular un abdomen quirúrgico, pero no es necesariamente quirúrgico en la parte inicial.
Porque si tú tienes, por ejemplo, un hematoma, vas a drenar el hematoma. Si tú tienes una infección de herida, una infección de pared, probablemente vas a darle manejo conservador, curaciones, antibióticos y todo, no es que vas a entrar a operarlo de frente, ¿no? Y todo esto, o sea, y hay muchos más diagnósticos médicos que podemos encontrar, más que todo en la mujer, todavía mucho, mucho más frecuente. Pero estos son los que tenemos que tener en cuenta nosotros en cirugía. Sospecha más de gastritis, tuberculosis, porque hay muchos pacientes que entran con tuberculosis enteroperitoneal con sospecha, por ejemplo, de apendicitis, ¿ya? Hepatitis viral aguda, también, la ictericia obstructiva que te puedes sospechar inicialmente, ¿ya? Y las infecciones en general. Cualquier infección te puede dar dolor abdominal, puedes tener, ¿no es cierto?, una colitis, una tifoidea, ¿no? Entonces te puede simular cuadros quirúrgicos, entonces hay que tener cuidado cuando no tenemos las cosas claras. Entonces, un abdomen agudo quirúrgico es esto. Es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado a intenso. Si es algo leve, muy poco probable de que sea quirúrgico. O sea, el paciente tiene que tener dolor alto para sospechar que puede ser quirúrgico. De inicio reciente, o sea, no vale que tu paciente tenga el dolor hace 5 días o hace 10 días o hace un mes. No, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero tienes que tú detectar bien el tiempo de enfermedad de lo que tú estás hablando con tu paciente y examinando a tu paciente. O sea, saber el tiempo de inicio de enfermedad del paciente es muy importante para nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Con compromiso peritoneal, o sea, que haya reacción peritoneal, que haya defensa muscular y dolor a la palpación. Si no hay eso, muy probablemente tampoco no va a ser un abdomen quirúrgico. Desencadenado por un proceso patológico intraabdominal, o sea, que el dolor sea propicio del abdomen, porque hay otros cuadros que pueden simular, o sea, por cercanía, por reflejo, un dolor referido, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado que no sea otra cosa, puede ser un zóster, un herpes de repente, ¿no?, que también te puede dar un dolor parecido y más, ¿no? Que va a requerir una cirugía de emergencia. Entonces, has hecho el diagnóstico, abdomen agudo quirúrgico, entras a la operación. Laparoscopía exploratoria, laparoscopía diagnóstica, si quieres, ¿ya? O en casos ya muy extremos, laparotomía exploratoria, que no sabes, hay una perforación intestinal, sospecha de peritonitis por cualquier causa, entonces ya va a entrar a la operación del paciente en poco tiempo tienes que manejar. Acá va a ser importante el grado de umbral del dolor, porque hay pacientes que van a tener dolor muy intenso a algo muy leve, o pacientes que no tienen nada de dolor, ¿no es cierto?, a algo muy extremo, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que diferenciar, no todos los pacientes van a ser igual, ¿no? Entonces hay pacientes que llegan con un dolor intenso y realmente les duele, ¿no? No están exagerando, pero vemos que de repente la patología que está desencadenando eso no tiene una gravedad como aparentemente se presenta en ese momento, ¿no? Hay que ver al paciente, tocar al paciente, examinar al paciente. Lo más importante en cirugía es examinar al paciente, o sea, tienen que tocar al paciente, porque así de lejitos o querer ver así detrás, no, estamos en la visita y no veo, no, o sea, si no vas a saber realmente el cuadro que tú estás esperando del paciente. Hay muchos tipos de dolor abdominal, el visceral, que es difuso, mal localizado, de intensidad leve o moderado, o sea, este es el primer dolor que aparece, ¿no es cierto?, sobre todo en la cronología de Murphy, una apendicitis. Es un dolor leve, más alejado, en epigastrio, mesogastrio, ¿no?, que por ahí está simulando. De repente el paciente dice, sí, creo que me ha caído un poco mal la comida, o he tomado algo de repente que no estaba bien, entonces ya hay sospecha, ¿no?, pero no es algo muy claro, ¿ya? Luego ya el dolor parietal sí está mucho más localizado, de intensidad un poco más alta, entonces ya se ha movido a una zona específica del abdomen, a un cuadrante del abdomen. Entonces ya no se va a estar moviendo o no va a haber un dolor mucho más intenso en otros cuadrantes, más del que estamos sospechando. Y el dolor referido, dolor está en relación al sitio del proceso original irradiado a otras zonas, pues, ¿no es cierto? Dolor irradiado hacia la espalda o en cinturón, ¿no es cierto?, o hacia la parte superior o hacia la parte inferior, pero tenemos que saber dónde está empezando ese tipo de dolor referido. No va a ser igual en todas las patologías que tengamos. Las pancreatitis, por ejemplo, tienen diversos tipos de presentaciones. No todas las pancreatitis tienen la misma clínica. No todos los pacientes con pancreatitis tienen el mismo tipo de dolor, la intensidad de dolor es diferente. Hay dolores cólicos como que son retortijones, contracturas intensas de víscera, dolor urente, quemante, ¿no es cierto?, irritación de mucosa como esofagitis, reflujo, gastritis y más, o un dolor penetrante, tenebrante con perforaciones, ¿no es cierto?,
o disecciones de grandes vasos también. Entonces, este es un cuadrito, miren, que nosotros lo manejábamos con los internos, con los residentes, ¿no? Lo manejábamos así para ver los pacientes que teníamos en emergencia. Entonces, acá este cuadrito, mira, te aparece la patología y son los 4 tipos de abdomen agudo quirúrgico, los 4 grupos que tenemos. El primero es el tipo inflamatorio, el segundo es el tipo traumático, después tenemos el obstructivo y después tenemos el neoplásico, ¿ya? Entonces, esos son los 4 grupos grandes de abdomen agudo quirúrgico que podemos tener nosotros. Y ya vamos a ver acá, en cada uno, el cuadro clínico, qué laboratorios van a tener, el diagnóstico por imágenes, qué complicaciones van a tener y qué estudios o patologías específicas de la zona anatómica que vamos a manejar. Entonces, de cada uno vamos a hablarlo rápidamente. Miren, entonces, la patología inflamatoria, o sea, abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. ¿Cuáles son las patologías? Todas las itis, pues, ¿no? Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, algunos quistes sobreimportados, pancreatitis, ¿no? O sea, todas esas son las patologías que vamos a manejar. Algunas van a ser inicialmente médicas y la mayoría sí va a terminar en patología quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Estos pacientes casi todos van a tener dolor, van a tener hiporexia, ¿ya? Van a tener náuseas, vómitos y malestar general. De esos 4, casi siempre el paciente tiene dolor, tiene hiporexia y tiene malestar general. Casi siempre se presenta en todos los pacientes, ¿ya? Con mayor frecuencia, con mayor intensidad, es variado entre uno y otro paciente, ¿ya? Los laboratorios que vamos a pedir en este caso son todos los que ya conocemos, todos los prequirúrgicos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y en algunos casos vamos a agregar algo más específico, como por ejemplo el perfil hepático. No le vamos a pedir a todos los pacientes, o sea, una apendicitis no le vas a pedir un perfil hepático, no tiene sentido. Pero si vas a pensar, sí, en una coledocolitiasis, una colangitis, una colecistitis, tienes que tener un perfil hepático de la mano en el preoperatorio. Si vas a sospechar en una pancreatitis, amilasa, lipasa, pero más específico obviamente la lipasa. La amilasa no nos va a ayudar casi nada. Luego, en diagnósticos por imágenes, o sea, ¿qué cosa vamos a pedir a los pacientes? Ecografía no es en todos. Si es una patología vesicular, sí o sí tiene que tener ecografía. O sea, si no tiene ecografía, no tienes la certeza de que estás manejando, operando una patología biliar. En apéndice no es obligado que tengas una ecografía, solamente cuando hay duda diagnóstica le puedes pedir una ecografía, sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿cierto? En varones el diagnóstico es totalmente clínico, no necesitas un apoyo de una imagen, ¿ya? Tomografía en algunos casos de algo mucho más específico, algo más complejo, una pancreatitis complicada, severa, crítica puede ser, sobre todo un absceso vesicular, una colecitis complicada, ¿ya? Resonancia en sospecha de coledocolitiasis, de colangitis, endoscopía, colonoscopia y CEPREM, tampoco nos los pedimos de rutina, ¿no? A no ser que sea un cuadro ya sobreagregado, ¿no? O sospechando, por ejemplo, otra patología, y si tu paciente te da tiempo, porque normalmente los pacientes van a entrar a sala rápidamente, no vas a pedir eso. Por ejemplo, una diverticulitis que has manejado con manejo conservador, analgésicos, antibióticos, hospitalización, sí le vas a pedir una colonoscopia, pero después, no en ese instante. Ahora, la CEPRE, eso también vamos a verlo cuando manejemos la patología de vía biliar, porque hay CEPRES que tú tienes que hacerlos de inmediato y hay CEPRES que tienes que hacerlos después. Hay pacientes que tienen que entrar a CEPRE antes de sala y otros pacientes que tienen que entrar después, ¿ya? Y las complicaciones de estos pacientes normalmente pueden hacer cualquier grado de sepsis, ¿no? Porque como hay proceso inflamatorio, puede haber sepsis, puede haber SIRS, puede haber shock séptico, falla multiorgánica y la muerte. Esa es la progresión de un paciente que está entrando en un proceso infeccioso inflamatorio de rutina. Una apendicitis que ha llegado ya mal, entonces está en peritonitis, no se ha controlado el tiempo ideal, no se ha operado a tiempo, ha pasado un shock séptico, ha hecho falla multiorgánica y puede fallecer, ¿ya? La segunda, abdomen agudo quirúrgico de origen traumático. O sea, acá es cualquier trauma de los que ustedes se pueden imaginar. O sea, tú puedes tener un trauma de cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano se puede lesionar. O sea, puedes lesionarte el tórax, puedes lesionarte el hígado, puedes lesionarte la vesícula, puedes lesionarte la vejiga, puedes lesionarte el colon, todo. Esófago, estómago, duodeno, todo. O cualquier órgano, ¿no? Se puede lesionar, ¿no? Entonces acá
estos pacientes como clínica, ¿qué cosa van a tener? Dolor por el antecedente del trauma, del golpe, de lo que sea, ¿cierto? Va a haber una contusión, o sea, al menos un estigma del golpe, ¿no? Del trauma, entonces vas a encontrar eso probablemente en la pared abdominal. Solución de continuidad, si tienes una herida, tienes un trauma abdominal abierto, entonces vas a encontrar una herida, probablemente. Y el sangrado, que sí, se da casi en todos los pacientes porque hay trauma, o un sangrado en cavidad intraabdominal o un sangrado hacia afuera, ¿no? Entonces eso también tú lo tienes que detectar y controlar. Entonces, estos pacientes, ¿qué exámenes van a necesitar? Todos los prequirúrgicos, todos, no va a haber uno específico, ¿no? A no ser que tú le puedas pedir un hematocrito de inmediato en ese momento, o de repente por ahí un control de AGA, pero el hematocrito no es muy fiable, ¿no? Entonces es mejor tener uno central, ¿ya? Y acá los diagnósticos por imágenes también va a ser muy variado. Si tú tienes un antecedente de un trauma, entonces tus pacientes, si está estable, tienes que pedirle la mayor cantidad de imágenes posibles. Si tu paciente no está estable, no vas a pedir nada diferente, lo vas a operar, ¿ya? Entonces acá si tienes tiempo, ecografía FAS, que ya hemos visto cómo es, una ecografía abdominal para detectar que no haya líquido libre, cuantificar el líquido libre, ver cuánto tienes en cada zona, ¿ya? Tomografía abdominal con contraste, siempre tiene que ser la tomografía con contraste, sin contraste no nos sirve a nosotros, ¿ya? Y con reconstrucción si puedes, reconstrucción de vaso, reconstrucción de páncreas, reconstrucción intestinal, tú lo puedes pedir eso al tecnólogo, al radiólogo. Radiografías, dependiendo de lo que tú estás viendo, estás sospechando un trauma abdominal cerrado y piensas que puede haber una perforación de víscera hueca, radiografía de tórax para ver que no haya neumoperitoneum. Radiografías contrastadas, muy poco en trauma vas a pedir porque no son de rutina, ¿no? O sea, no es necesario que tú estés haciendo un estudio varitado con solución hidrosoluble, nada de esas cosas no la vas a pedir en un trauma. O sea, el trauma tiene que ser mucho más dinámico el procedimiento del paciente. ¿Con qué se puede complicar? Igual con sepsis, con sangrado, hemorragia, shock. Muchas veces pacientes entran varias veces a salas de operaciones y pueden realizar. ¿Ya? El tercer grupo, abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. O sea, hay algo que está provocando una obstrucción del paciente, una obstrucción mecánica del paciente. ¿Ya? O sea, no hay un buen tránsito intestinal hacia la parte distal. ¿Qué puede ser? Vólulo de intestino delgado. Puede ser bridas y adherencias. Puede haber un hilio biliar, que es otro tipo de obstrucción. Puede haber intususcepción en niños, en pacientes pediátricos, neonatos, se puede ver eso. Estenosis, vólvulo de sigmoides, vólvulo de ciego, de transverso, o sea, de todo el colon, ¿no? Besoares, ¿ya? Cuerpos extraños, ¿ya? Hernias, tuberculosis, enfermedad de Crohn o algunos tumores que también van a dar obstrucción del paciente, ¿ya? Muy frecuentemente obstrucción intestinal por cáncer de colon, ¿ya? Que te hace una obstrucción por un tumor, que también puede dar, ¿ya? Estos pacientes, ¿qué clínica van a tener? Van a tener dolor, distensión abdominal, vómitos y ausencia de posiciones. Lo más frecuente es que el paciente sí tenga dolor, pero ya el dolor es cuando el paciente tiene un abdomen muy distendido. Cuando hay una leve distensión, el paciente prácticamente ni importancia le da, no tiene mucho dolor. Lo que sí es, el paciente está con náuseas, está vomitando y no está entrando al baño varios días. Eso es lo más frecuente en este tipo de pacientes. O sea, vienen a la emergencia porque eso es lo que les preocupa. Dicen, no, pero no voy al baño 3-4 días, antes yo iba todos los días, no estoy eliminando flacos. Entonces, eso es lo que le preocupa al paciente. Entonces, es la clínica más frecuente de sus pacientes. Los laboratorios, todos los prequirúrgicos que conocemos, y acá hay que agregarle acá y electrolitos, porque como hay, ¿no es cierto?, un secuestro hacia el tercer espacio, hay deshidratación, ¿no?, casi siempre de este tipo de pacientes, tenemos que ver cómo está su medio interno, ¿no?, cómo está el lactato, cómo está el bicarbonato, cómo están los electrolitos, si hay que hidratar bien a tu paciente o no, entonces hay que pedirlo de rutina. Acá las radiografías son muy importantes, o sea, siempre radiografía de abdomen, con las dos incidencias, ¿ya? La mayoría de los médicos solamente piden una sola incidencia, radiografía de abdomen de pie. Es mejor pedirla siempre de pie y de cúbito, las dos. Ya lo vamos a ver en la clase de obstrucción intestinal, ¿ya? Tomografías, endoscopías. La tomografía cuando hay mucha duda diagnóstica, ¿ya? Porque si hay algo obstructivo, tienes una obstrucción intestinal,
Entonces, a no ser que no tengas un antecedente quirúrgico, el paciente va a entrar a la sala. O sea, toda obstrucción intestinal va a entrar a la sala, a no ser que ya se haya operado antes y esté de repente formando adherencias o bridas que nos va a frenar un poquito para operar, ¿ya? Tomografía, si tenemos tiempo. Y las endoscopias están contraindicadas en una obstrucción intestinal. Entonces, muchas veces hay un diagnóstico de vólvulo de sigmoides y le hacen colonoscopias que sí pueden servir un poquito a descomprimir en algunos casos, es casos muy aislados, muy puntuales. O sea, para nosotros en cirugía, hacer una descompresión endoscópica de una obstrucción intestinal sería empeorar al paciente. O sea, prolongas más el tiempo para que entre a sala y hay más riesgo de perforación de la obstrucción, ¿ya? Y las complicaciones de los pacientes normalmente están deshidratados, están con sepsis, puede haber peritonitis por la perforación, puede haber shock o pueden llegar igual a fallecer, ¿ya? Y la última es la patología de abdomen agudo quirúrgico de tipo neoplásico. Entonces, igual, tal igual como el trauma, acá puede haber neoplasia de cualquier órgano abdominal, todos. Cuando veamos ya órgano por órgano, ¿no es cierto? Para la segunda unidad, vamos a ver eso, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, ¿ya? Puede haber una tumoración múltiple, puede un paciente que tenga 2, 3 tumores al mismo tiempo, que no es lo frecuente, pero puede pasar. Entonces puede tener un tumor de esófago, de estómago, ¿no es cierto? De intestino, de apéndice, de colon, de recto, de ano, hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, vaso y demás. Estos pacientes, ¿qué clínica van a tener? Malestar general, ¿no? Que ya obviamente tienen esta enfermedad de larga data, no es que sea en cuestión de horas o días, ¿no? Va a haber síndrome consuntivo, baja de peso, casi todos los pacientes, y tumoración palpable. O sea, generalmente, ya cuando tú palpas una tumoración es porque ya la lesión está avanzada, ¿no? Difícil es de que encuentres, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas que tú lo vas a palpar y sea resecable, o sea, es difícil. Ya, algo tiene que ser muy pequeño, muy consolidado, muy circunscrito, no es lo frecuente, ¿ya? Acá en los laboratorios, ¿qué cosa vamos a hacer? Todos los prequirúrgicos y vamos a agregar marcadores tumorales. Eso normalmente no hay en los hospitales, ¿no? Los marcadores tumorales tenemos que pedirlos afuera y eso a veces te demora el tiempo, no es que te lo entregan de inmediato también, ¿ya? Hay que pedir siempre proteínas totales y fraccionadas. Esto es importante en este tipo de pacientes para ver cómo está llegando en el estado nutricional. Hemos dicho un paciente oncológico, pues normalmente está desnutrido, tiene albumina baja, tiene transferrina baja, entonces ya con un perfil de proteínas más o menos vamos a tenernos un poquito de idea de cómo nos vamos a enfrentar a ese paciente en la cirugía, ¿ya? Y la biopsia, pues acá, todos los tumores que nosotros vamos a manejar en el tubo digestivo, todos deberían tener una biopsia preoperatoria, menos el cáncer de páncreas. O sea, si vas a entrar a operar un cáncer de estómago, tiene que tener su biopsia, a no ser que sea una super emergencia, que está un shock hemorrágico grave, o que vas a entrar a operar un cáncer de colon, que esté ya súper obstruido, difícil. Entonces tienes tiempo de estos pacientes porque tienen que entrar con biopsia preoperatoria, todos menos el de páncreas, ¿ya? Luego, diagnósticos por imágenes, pues ya, una ecografía para un tumor no te va a servir mucho. De repente en el hígado, en el vaso, algo te puede orientar. Si tumor hepático te van a poner, ¿no? Pero es muy ambiguo, ¿no? O sea, no tienes un diagnóstico claro. Entonces, toda lesión oncológica o tumoral tiene que tener su tomografía, siempre, ¿ya? Contrastada resonancia en algunos casos para sospecha de algo ya pues mucho más específico, un tumor de vía biliar, por ejemplo, ampulomas, colangiocarcinomas. Y endoscopías y colonoscopías para el diagnóstico y la biopsia. O sea, si vas a entrar, puede ser un cáncer de recto, puede ser un cáncer de esófago, ¿no? Entonces ya haces visualización y haces toma de biopsia, ¿no? Las complicaciones que pueden tener los pacientes, chicos, es: puede haber sangrado, puede haber perforación, puede haber obstrucción, puede haber metástasis, el paciente puede fallecer, ¿no? O sea, todo eso puede pasar en los pacientes. Entonces, acá tenemos que ver ya la patología por zona anatómica. Entonces, tienes que saber qué patologías van a estar relacionadas a una cirugía de acuerdo a qué cuadrante. O sea, de los 9 cuadrantes que tenemos nosotros, ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, lo más frecuente vas a pensar obviamente en problemas vesiculares, ¿no es cierto? Eso es lo más frecuente, ¿no? Si vas a tener un dolor muy intenso en epigastrio, vas a pensar que es una hernia epigástrica o que tengas una patología
úlcera péptica, una úlcera gástrica, úlcera duodenal. En el lado izquierdo igual, puede ser úlceras o puedes que tengas un cólico biliar, una pancreatitis. Cuando tienes un dolor muy localizado en el mesogastrio, más frecuentemente vas a pensar en pancreatitis o una hernia umbilical. En el flanco derecho, un paciente puede tener infecciones urinarias, cólico renal, de repente no tanto tirando a la patología quirúrgica. En el lado izquierdo igual, ¿no es cierto? O patología diverticular, que es más frecuente del sigmoides. Dolor en fosa ilíaca derecha, más frecuente vas a pensar en apendicitis, obviamente. Dolor en hipogastrio, vas a pensar en enfermedad pélvica inflamatoria, infección urinaria. Y dolor en la fosa ilíaca izquierda, puedes tener hernias, puedes tener enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el diagnóstico de estos pacientes tiene que ser pues bien organizado. Entonces, un interrogatorio, ver el tiempo de enfermedad va a ser lo más importante, hemos dicho, para detectar que el paciente esté complicado o no esté complicado. ¿Ya? El tipo de dolor, los síntomas agregados, si puede haber algo más, si tu paciente ya está haciendo fiebre cuando llega al consultorio, probablemente eso ya ha avanzado, o sea, ya es una patología mucho más difícil. Si te hace fiebre, ves que es una ictericia, es una colangitis que ya tiene que manejarse mucho más rápidamente. ¿Ya? Antecedentes quirúrgicos, si se opera o no se ha operado, antecedentes médicos también es importante, y el consumo de medicamentos también, para ver si el paciente se ha estado automedicando, de repente muchos ya están tomando antibióticos antes de que lleguen a la consulta y demás, ¿no? Entonces todo eso tenemos que saber. Entonces el examen físico, todas las funciones vitales que conocemos, ver cómo está llegando tu paciente, o sea, tu facies, eso es muy importante. Llega tu paciente a la puerta del consultorio, lo ves pues que está medio pálido, está álgico, ¿no? Apenas puede conversar contigo, cómo está su actitud, su posición, siempre doblado, o cuando lo eches en la camilla de repente ni siquiera se deja examinar, entonces ya estás sospechando de que es algo grave o algo complejo de tu paciente, ¿no? Maniobras que desencadenan el dolor, si el paciente al echarse, al sentarse, al toser, por ejemplo, le causa más dolor, entonces vas a sospechar en algo quirúrgico. Los signos, tu paciente si está pálido, si está ictérico, si tiene cianosis, si tiene petequias o tiene heridas cuando llega a tu consultorio, entonces eso también tienes que registrarlo en la historia clínica. El examen físico es en orden, ¿no? Obviamente. Primero, inspección. ¿Qué cosa vas a hacer en la inspección? Las características del abdomen van a orientar al tipo de abdomen quirúrgico, ver la forma del abdomen, como si es un abdomen distendido, si es un abdomen excavado, si es un abdomen plano, si es un abdomen globuloso, si tiene un abdomen batraciano, si tiene cicatrices, si tiene heridas, si tiene quimosis o algo, antecedentes que el paciente ya haya tenido, entonces ahí tú ya vas a pensar en otra cosa, no vas a pensar que vas a tener una patología vesicular si ya ves que ya se ha operado de la vesícula, tiene una cicatriz de vesícula, de repente es otra cosa, ¿no? Entonces ya vas descartando tus posibilidades cuando examinas a tu paciente. Luego hay que auscultar, los ruidos pueden variar en cada patología, normalmente son 7 a 8 movimientos peristálticos por minuto. Hay que auscultar con mucha calma, o sea, tú no es que llegas, auscultas y dices, no, sí tiene ruidos, no, lo mejor es quedarse durante un minuto. Y sobre todo en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, donde hay que auscultar bien al paciente, siempre en orden, ¿no? Para ver que tengas un buen movimiento intestinal, ¿ya? Luego tenemos la palpación del abdomen es un arte, o sea, hay que saber palpar. Muchos médicos, residentes, internos, alumnos, cuando hacen un examen físico de la palpación, le provocan dolor al paciente. No se trata de palpar bruscamente al paciente, porque eso obviamente le va a doler, ¿no? Entonces, y eso te va a sospechar en que pueda ser algo quirúrgico, de repente no es así, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al examen físico, palpar con mucho cuidado, con mucha calma, sutileza, y como siempre les digo, hay que empezar a palpar al paciente desde la zona más lejana de donde está sospechando el dolor. Entonces, si vas a sospechar en una apendicitis, empieza en el hipocondrio izquierdo, luego vas yendo hacia el derecho, vas bajando poco a poco y al final recién vas a tocar la fosa ilíaca derecha, no de golpe, no de frente, dice, para allá, para empezar a darte cuenta cómo es la característica de la resistencia de pared abdominal, cómo está la piel, cómo está el grado de dolor, si va a tener dolor mucho más alto, ¿no? En ese tipo de pacientes. Entonces eso es lo mejor para poder examinar este tipo de pacientes. Ahora, la resistencia muscular involuntaria y la reacción peritoneal ya te van a dar el diagnóstico de que el paciente se tiene que operar. Hay pacientes que pujan, ¿no? Hay pacientes que no te ayudan, no colaboran, no se mueve, se quiere tranquilo, pero siguen poniendo rígido el abdomen.
Entonces no vas a tener un diagnóstico claro, ¿ya? Te va a confundir. Pero si al palpar suavemente ves que hay mucha defensa muscular, mucha resistencia abdominal, signos peritoneales, el paciente va a entrar a sala. Ya de ahí lo que se encuentre, eso ya será después. La percusión, igual, va a ver que no haya líquido libre, timpanismo, matidez. Si tú vas a percutir suavemente a tu paciente en el abdomen y le da mucho dolor o hay resistencia, reacción muscular, también es signo de que el paciente ya tiene algo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que valorar. Ante la duda, el paciente se va a observación solo con hidratación, sin analgesia y reevaluación en 6 horas. O sea, tu paciente llega con 11 horas de enfermedad, con dolor abdominal, ¿no? Pero ya ha estado tomando, pues de repente paracetamol, de repente está menstruando en ese momento, ¿no? Tiene algún problema de infección urinaria de antecedente, lo examinas y no tienes algo claro, entonces lo pasas a observación sin analgésicos, un suerito que vaya goteando poco a poco, después pedir ahí un examen de hemograma, un examen de orina, algo para ver cómo vas a tener a tu paciente y luego lo vas a reevaluar, ¿ya? Entonces esa es la mejor forma de manejar ese tipo de pacientes. Los exámenes complementarios, todos los prequirúrgicos que conocemos, si vamos a pedir un examen de laboratorio extra, lo vamos a pedir, ¿no? Amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario y demás, todo lo podemos pedir en estos pacientes. Estudio de imágenes, radiografía de tórax para sospecha de otras patologías, radiografía de abdomen simple de cúbito de pie, ecografía, tomografía o resonancia, de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando en ese momento con este tipo de pacientes. El examen físico va a ser lo más importante, como les digo. O sea, definitivamente en cirugía, para un diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, tenemos que hacer un muy buen examen físico. Diagnóstico diferencial, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Abdomen agudo médico, como por ejemplo neumonías, infartos, salmonelosis, pielonefritis, ¿no? Abdomen agudo ginecológico, que es muy amplio, muchísimas variaciones puede haber. Hay lo que se llama el síndrome de la fosa ilíaca derecha, entonces pueden buscarlo eso y vas a ver qué diagnósticos tienes en la fosa ilíaca derecha en mujeres con sospecha de algo quirúrgico. Puedes tener quiste de ovario complicado, embarazo ectópico, endometriosis, puedes tener una infección urinaria, ¿no? Y puedes tener que el paciente esté en síndrome de medio mes, o muchas otras cosas más de diagnósticos diferenciales, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Pacientes que entran con abdomen agudo quirúrgico y encuentras pues una apendicitis con salpingitis complicada, acá encuentras un absceso hepático, acá tienes un quiste hidatídico complicado con fístula biliar, una estenosis por un tumor, ¿no? Tienes muchas otras opciones. O sea, entras con el abdomen agudo quirúrgico de diagnóstico y al final en sala recién te vas a dar cuenta de lo que estás encontrando, lo que tú estás teniendo como diagnóstico. Y el tratamiento, pues obviamente NPO, sonda nasogástrica a gravedad, hidratación, antibióticos si es que va a necesitar tu paciente, analgésicos, sonda Foley en algunos casos y control de funciones vitales a todos los pacientes. La intervención quirúrgica de emergencia sí o sí, o sea, todo abdomen agudo quirúrgico va a entrar a sala, ¿ya? Pero el 5% van a resultar en el abdomen en blanco, o sea, el abdomen SAS, ¿no es cierto? Como les decía, o sea, que no haya una causa evidente del dolor que está teniendo el paciente. Puedes tener un paciente con mucho dolor abdominal, mucha leucocitosis, la ecografía que te diga, si es una apendicitis complicada, entras a sala y no encuentras nada. Puede darse en algunos pacientes, ¿ya? Entonces, dolor abdominal, ya tenemos todo un flujograma para manejar, no es necesario verlo ahorita. Lo que sí es el seguimiento de tu paciente. O sea, cada cuadro va a ser un cuadro diferente, especializado, ¿no? El seguimiento, por más diagnósticos similares que tengas, hay que darle un manejo muy individual al paciente. Según la enfermedad de base, hay que ver qué morbimortalidad va a tener el paciente, porque es diferente una morbimortalidad de una apendicitis que vas a operarla con 12 horas de enfermedad a una peritonitis con 5 días de enfermedad, ¿no? Entonces es diferente. Y algunos pacientes van a terminar en reoperaciones o algunos pacientes salen de alta o van a fallecer por el desenlace final del paciente. ¿Y qué otro? ¿Alguna duda?